Muy buenos días. Le damos la bienvenida una vez más a la emisión de Investigación Jurídica, Facultad de Derecho, Universidad Veracruzana. Un espacio dedicado a analizar temas selectos de la investigación jurídica. El día de hoy nos enorgullece contar con la presencia de la doctora Marta Cristina Daniel Rodríguez, quien es investigadora de tiempo completo del Centro de Estudios de Derecho, Globalización y Seguridad, además de ser profesora de la Universidad Veracruzana en su Facultad de Derecho. Un gusto contar con usted. Gracias, Wilmer. El primer tema que abordaremos será el etiquetado de productos transgénicos para el consumo humano en México. Y la primera pregunta sería, doctora, ¿cómo se regula jurídicamente el etiquetado de los productos transgénicos en México? Bueno, tenemos una ley en la materia. Muchas gracias por la invitación, primero que nada. Tenemos una ley en la materia que es la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados. Y ahí tiene un apartado específico sobre etiquetado. La cosa es que te dice, usan un criterio que se llama equivalencia sustancial. Si el producto transgénico no es sustancialmente diferente de un producto tradicional, es decir, si se considera que tiene las mismas características nutrimentales, las mismas calorías, pues entonces no es necesario etiquetarlo, es decir, etiquetan el producto final y no necesariamente el proceso que lo llevó a este producto final. Ahora bien, doctora, en su opinión, ¿se etiquetan los productos transgénicos que se importan, que son importados? Bueno, en realidad no hay esa obligación a menos que sean, como te digo, sustancialmente diferentes del producto tradicional. Sin embargo, cuando importas productos no necesariamente para consumo humano, sino para, como pienso, para consumo animal o para siembra, sí hay la obligación no de etiquetarlos, pero sí de avisar en el manifiesto de importación que se contiene productos transgénicos, en qué consiste esa modificación, pero claro que hay un porcentaje que puede pasar sin necesidad de ser advertido, y ese porcentaje me parece que es el 1%, que pareciera nada, pero ya en toneladas de granos importados, pues ya es mucho. Y en este mismo orden de ideas que usted nos comenta, ¿considera usted que se debe etiquetar los alimentos transgénicos? Fíjate, debería decir que sí, por un derecho del consumidor. Sin embargo, dada la falta de información, digamos, científica, veraz, sobre estos productos, me parece que está bien el criterio establecido en la ley de no etiquetarlos, porque creo yo que actualmente si pones producto transgénico es como decir veneno para muchas personas. Entonces yo creo que sí sería bueno etiquetarlos siempre y cuando antes hubiera una campaña de información que entonces le permitiera al consumidor tomar decisiones no con miedo, sino con conocimiento real. En ese caso, ¿podría decirse que se violan los derechos del consumidor si no se etiquetan estos productos que están destinados al consumo humano? Fíjate que no se viola porque la ley no obliga, no se viola sus derechos. Sin embargo, sí sería bueno que el consumidor conociera el proceso de creación de cualquier producto que va a consumir. De acuerdo. Ahora, el segundo tema que vamos a abordar es política criminal referente, por supuesto, a este tema que estamos considerando. Díganos, doctora, ¿se permite la siembra de transgénicos en México? En México está permitida la siembra de transgénicos, sí, pero no podemos hablar en general. No puedes sembrar todo y no puedes sembrar en cualquier parte. Depende. En México se sigue una política de caso por caso y paso a paso. Es decir, tienes que pedir un permiso específico en donde el que lo pide señale qué tipo de manipulación genética se hizo, qué efectos podría tener en el ambiente, incluso en la cultura, en la economía, qué pasaría, cuáles son las ventajas de utilizarlo contra el no utilizarlo, y entonces la autoridad va expidiendo permisos caso por caso. Te pueden permitir, por ejemplo, algodón en la comarca lagunera y el mismo tipo de algodón prohibírtelo en otra parte del país. Entonces, sí se permite, el maíz, por ejemplo, no, ese de momento está prohibido,
pero básicamente la legislación sí es permisiva. Ahora bien, ¿quién es quien otorga estos permisos? Si se trata de cultivos, es Zagarpa, ¿sale? El peticionario le manda todos los documentos a Zagarpa y luego Zagarpa tiene que consultar con otras instancias, como por ejemplo Semarnat. Semarnat se apoya de Conavio, sé que son muchas instituciones, pero es necesario hacer un estudio sobre el posible riesgo que podría conllevar la utilización de estos cultivos, pero básicamente al final Zagarpa es quien dice si lo otorgamos bajo estos lineamientos y por tanto tiempo o no lo otorgamos. Y en este mismo orden de ideas que usted nos comenta, ¿qué requisitos se piden para lograr la autorización de la siembra de productos transgénicos? Bueno, mira, esto ya es una cuestión meramente administrativa, no hay formatos oficiales que se deben llenar y acompañarle de documentos. Aquí lo que yo señalaría es, digamos, como un tanto problemático, es que es el mismo peticionario el que entrega todos los estudios que hay, es decir, la misma parte que está interesada en que se autorice esa siembra es quien otorga todo el material disponible sobre la manipulación que se hizo, sobre los posibles daños ambientales, sobre afectaciones, y entonces digamos que la autoridad lo que hace es revisar estos papeles que le entrega el mismo interesado para decidir sobre el otorgamiento o no. Claro, luego hace consulta a los expertos de aquí, pero se basan en la misma información que le entregó el que hace la petición. Y en este caso, ¿puede decirse que hay ventajas en el rendimiento si es que se siembran alimentos transgénicos, productos transgénicos? Pues fíjate que, es decir, si hay mayor rendimiento con un transgénico que en un tradicional, no necesariamente. Aquí lo que pasa es que es otra opción, es otra manera que tenemos de obtener nuestros alimentos que debería ser considerada, no necesariamente porque tenga una mayor producción, sino a lo mejor porque se hace un producto resistente a sequías y en esa localidad específica es lo que se requiere, y entonces como combinar, ¿no?, estas maneras más tradicionales de agricultura con estas nuevas tecnologías y ponderar para casos específicos cuál es viable y cuál es mejor. Muchas gracias, doctora. Y finalmente, en todo este contexto de investigación jurídica que estamos llevando, ¿qué consejo podría usted darle a los estudiantes de la Facultad de Derecho que están a punto de decidir por tomar una decisión por optar un medio de titulación? ¿Qué consejo podría darles? Pues mira, como a mí lo que me gusta es la investigación, tendría que decirte que hagan tesis, pero en realidad no. Yo creo que tendrían que hacer un ejercicio autorreflexivo para ver a cada uno qué le gusta, qué le apasiona y qué le conviene, ¿no? Cuánto tiempo tengo, cuánto dinero tengo, y sobre todo ver a futuro. Si van a seguir con un posgrado, la sugerencia es hagan trabajo escrito, ¿no? Porque eso les da las armas para hacer un mejor posgrado. Si lo suyo es el litigio y ya lo saben, no están mal las otras opciones de titulación, ¿no? Y luego si es por promedio, pues mejor, porque esto requirió un esfuerzo constante durante toda su carrera. Entonces básicamente una autorreflexión y ver en cada caso particular pues qué les conviene más. Y la investigación es muy bonita, a lo mejor intentarlo, ¿no? Por ahí puede ser. De acuerdo, pues doctora, muchísimas gracias por compartir con nosotros este interesantísimo tema, por brindarnos de su opinión y también de su tiempo. Y pues bueno, nos vemos en una próxima entrega de Investigación Jurídica de la Facultad de Derecho, Universidad de Veracruz. Gracias.